Hola, en esta oportunidad este video más que todo es para explicar cómo podemos minar Bitcoin con nuestra CPU. En realidad lo que vamos a hacer es una especie de lottery miner, ¿verdad? Voy a mostrar algunos lottery miner que podemos ver. Este es el LV08 que va a 4 tera. Tenemos también el B7 que va a 1 terahash. Tenemos este pequeñito, este lo tengo yo aquí en mi casa, el LV2 va a 78 kilohashes. Y también tenemos este pequeñito que es tipo pendrive, que también va a 74 kilohashes. Esto, algunas personas dicen que son mineros. No, no son mineros. Esto lo que hacen es buscar el hacer los cálculos y buscar a ver si uno se logra ganar un bloque completo. Vuelvo a repetir, aquí lo voy a señalar, un looking miner. Es ¿cómo sería? Una lotería, un minero de lotería. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es la aplicación. Aquí abajo les voy a dar en los comentarios, les voy a dejar el, ¿cómo se llama? El link para descargar. Vamos a GitHub, descargamos el último CPU Miner Multi 1.3.1 para Windows. Le damos a descargar. Recuerden que antes de descargar esta aplicación, tienen que desactivar el Windows Defender y los antivirus. Recuerden que todos los programas de minería son detectados como virus, pero en realidad no lo son. Claro, uno va a descargar las aplicaciones o los programas desde páginas conocidas, como GitHub, que es una de las mejores. Ok, ya lo descargamos, nos vamos a la carpeta de descarga, lo extraemos, ya está extraído. Lo voy a cortar y lo voy a pegar en el escritorio para que sea más fácil verlo. Aquí lo tenemos. En esta carpeta vamos a seleccionar este archivo, Runtime Travel, que antes era un .bat. Este lo modificamos, nos da, bueno, lo puse muy grande. Abrimos el bloc de notas en Windows 10. Si tenemos Windows 10 y todo esto que está aquí lo eliminamos totalmente. Igual en la descripción voy a dejar lo que tenemos que copiar. Pegamos. Ok. El Stratum lo dejamos así porque es el public pool. Vamos a dar. Recuerden que esto es en solitario. No nos vamos a pegar en un Stratum de, de otra de otra página, sino a esta. El Stratum lo dejamos así, public pool 21496. Y el your address les ponemos la dirección que nosotros queramos. Por lo menos, perdón, your address, colocamos la dirección. En este caso yo tengo vía BTC, de donde queramos que si logramos minar el bloque, nos depositen. Y aquí en worker name ponemos el nombre que nosotros queramos que aparezca. Recuerden que si lo dejamos así, aparece como worker. Si tenemos otro, después va a ser worker 1. Son nombres automáticos. Pero si por lo menos nosotros queremos ponerle mi canal, José Hola y guión PC, para que se reconozca, aquí ya está listo. Él va a empezar a buscar el bloque. Si lo busca, me lo deposita a la wallet de Bitcoin que esté poniendo, que es vía BTC, con el nombre del trabajador, que es José Hola-PC. En este caso, si le damos guardar, él nos va, él nos va a, cuando minemos, nos va a minar con todos los hilos. Si le damos doble clic, miren, va a reconocer los 6 hilos. Le voy a cerrar porque quiero explicar otra cosa. Si tu computadora es de trabajar personal, de tu casa, y quieres ponerla a minar, por lo menos la mía, una i5 de octava, tiene 6 núcleos, 6 hilos. Si yo le quiero colocar por lo menos, eh, no quiero que me trabaje todo el tiempo, o perdón, no quiero que me use todos los hilos para que no me vaya a colapsar o que me deje trabajar otra cosa. Podemos poner este comando aquí, treats punto, o perdón, treats espacio 4.
el mío es de 6, pero yo lo quiero trabajar con 2 nada más. ¿Para qué? Si ya vimos ahorita que me colocaba los 6, si le damos doble clic otra vez, miren, nada más me va a aparecer el 1 y el 0, que son los dos hilos que estoy utilizando. Ahora, ¿verdad? Vamos a buscar la página de Public Pool. Esta página nos dice si el minero que estamos haciendo está funcionando. Aquí colocamos nuestra wallet de Bitcoin, la que colocamos en el cuando editamos el punto .bat doble clic, empieza a correr. Vamos a esperar que corra un poco. Recuerda que aquí vamos a 12.000 kilohash. Recuerden que esta depende de la dificultad, es bueno y es malo. Por lo menos aquí esta computadora es súper sencilla. Nunca, si minamos con esto en general, si minamos tardaremos como unos 25.000 millones en minar un Bitcoin. Pero le vuelvo a repetir, esto es solamente para looking miner, para evitar comprar estos aparatos que son súper costosos. $260, $115. Este está en oferta $20. Este en $26. Yo tengo uno de estos y uno de estos, pero de verdad el tiempo que tengo no he minado nada. Pero si tenemos una computadora que no estamos usando o la usamos poco, podemos hacer el Lucky Miner con nuestra CPU. Vamos a esperar que cargue. Esto tarda un poco porque recuerden que es una pequeña computadora. Y aquí en la página, ¿verdad? En esta, vamos a copiar la wallet que colocamos en el punto .bat. Y ya debiera de aparecer nuestro trabajador. Todavía dice que no. Pero aquí en name deberá aparecer el trabajador que pusimos aquí, el nombre, que sería joseola-pc. Vamos a esperar un rato. Esto a veces tarda entre 5 o 10 minutos. Por lo menos esta página web de PubliPub nos dice tu mejor dificultad, el, el hash rate global. Te dice que está en 846, pero en verdad va como 940 más o menos exahash. Para poder minar Bitcoin tenemos que tener por lo menos un mínimo de 127.62 terahash. El último bloque minado dice que es el 907.458. Todavía no aparece nada. Vamos a cerrarlo y volvemos a abrir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a probarlo con más hilos. Recuerden que le puse 2. Vamos a poner con 4. Le damos. Reconoce nuestros los 4 hilos. Ahí está. Ya agarro el primero. Recuerden que para esto hay que tener una buena refrigeración. Si empieza a salir, por lo menos dice yes porque lo reconoce. Pero si dice boo, que son rechazados, es porque el CPU se está calentando mucho y obviamente al CPU calentarse ya empieza a dejar de detectar, de hacer los trabajos. Minimizamos, vamos a actualizar y aquí está ya apareció el primero. Joseola-pc, como les dije que se llamaba. La dificultad 0.23. O sea, nunca vamos a minar un Bitcoin con esto, pero sí estamos como ese boleto de lotería que compramos constantemente. Cada 10 minutos se compra ese boleto. Mira, la dificultad subió un poco los kilohashes. Y bueno, eso es lo que quería mostrarles. Ahí está, subió la dificultad 1.51 kilohashes. Recuerden que esto por lo menos va a 74 y este va a 78. Nuestra dificultad debe ir como a más o menos como a 3 a 4 kilohashes por el tipo de procesador que tenemos. Hay unos procesadores que son mejores y otros que son un poquito más pinca, como dirían. Aquí le voy a mostrar una página, vamos a ver si la conseguimos. No. Yo por lo menos tengo ya poniendo mis dos trabajadores. Eh, recuerden que le dije, si no le ponemos nombre, él automáticamente le pone el nombre worker. Y aquí tengo un trabajador, tengo otro trabajador. Recuerden que mis trabajadores son uno de estos y uno de estos.
Y ellos dos me hacen un total de 19.83 kilos H. Y bueno, eso lo quería mostrarle. Esto es lo que les decía. El RAI, el hash rate sube, de acuerdo, depende de los, del procesador que tenga.